Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar la clase de biología con el tema 6, histología vegetal 2. Vamos a seguir con los tipos de tejidos que contienen las plantas. Seguimos con los tejidos adultos y vamos a estudiar los tejidos conductores, también llamados vasculares. Estos forman el sistema circulatorio de la planta y son los tejidos responsables del transporte de sustancias dentro de la planta. Estos son de dos tipos, xilema y floema. El xilema es también llamado tejido leñoso o leño. Su nombre deriva de la palabra griega xilon, que significa madera. Es un tejido formado por varios tipos de células cuya función es el transporte de la savia inorgánica o bruta, agua y sales minerales, desde la raíz hasta las hojas. Las células que lo conforman son las tráqueas, que son células jóvenes, y las traqueídas, que son células adultas. El segundo tipo es el floema. El floema transporta la savia elaborada y también llamado liberiano o liber. Se encarga de transportar la savia y algunas sustancias orgánicas como la glucosa y la sacarosa, desde las hojas al resto de las plantas. Las células que lo conforman son las células cribosas, que son células que se disponen alineadas formando un tubo o vaso criboso y por el cual circula la savia elaborada. Y las células anexas, que son células parenquimáticas de las que se depende la supervivencia de las células cribosas. Seguimos entonces ahora con los tejidos fundamentales o también llamado parenquima. Etimológicamente, parenquima significa tejido que está en medio, es decir, tejido de relleno que ocupa los espacios entre los otros tejidos. El parenquima constituye la parte más voluminosa de los órganos vegetales y su función son fotosíntesis, elaboración y almacenamiento de sustancias, excreción, secreción, entre otros. Las células parenquimáticas conservan su capacidad de dividirse, incluso cuando son maduras, sobre todo en la reparación de heridas y en las respuestas de alteraciones al medio. Los tipos de tejidos fundamentales son el parenquima clorofiliano y el parenquima de reserva. El parenquima clorofiliano su función es realizar fotosíntesis. Se localiza debajo de la epidermis, donde puede penetrar bien la luz. Sus células contienen abundantes cloroplastos. Está muy desarrollado en las hojas, donde puede adquirir dos formas: el parenquima en empalizada y el parenquima lagunar. El parenquima en empalizada, constituido por células prismáticas de unas 14 caras, alargadas y con espacios intercelulares relativamente pequeños. Y el parenquima lagunar, él está formado por células más redondeadas con espacios intercelulares y muy amplios, dejando grandes cámaras o lagunas. También hay un parenquima clorofiliano en otros órganos de la planta, como en los tallos verdes o en órganos accidentalmente expuestos a la luz, como los tubérculos que salen a la superficie. El parenquima de reserva, su función es reservar sustancias en diversos órganos de la planta. Se clasifica según la sustancia de reserva en estos tres: parenquima amiláceo, parenquima erífero y parenquima acuífero. El parenquima amiláceo, él almacena almidón en estructuras llamadas amiloplastos. Abunda en los tubérculos como la papa y la oca. El parenquima erífero almacena aire, abunda en las plantas acuáticas y se encarga de conducir aire y gases por los tejidos interiores de la planta. Un ejemplo de esto es la Victoria regia, que es la planta flotante con abundante parenquima aerífero. Y el parenquima acuífero, abunda en plantas de clima seco, como las plantas xerófitas, como el cactus, para almacenar agua, y sus células presentan una gran vacuola con alto contenido de agua. Vamos a seguir trabajando en el libro y vamos a contestar las siguientes preguntas. El
es un tejido vegetal formado por células vivas. Contestamos el colenquima. La número 2, las plantas suculentas como el cactus almacenan agua en el tejido. La respuesta es parenquima acuífero. La número 3, el xilema transporta, mientras que el floema transporta. El xilema transporta, contestamos, savia bruta, y el floema transporta savia elaborada. La número 4, vasos leñosos o tráqueas o traqueídas constituyen es la opción o se responde xilema. Seguimos practicando y vamos a completar el siguiente esquema. Los tejidos adultos se dividen en el tejido protector, que a su vez es epidermis y peridermis. El tejido de sostén, que son el colenquima y el esclerenquima. El tejido conductor, que son el xilema y el floema. Y el tejido fundamental son el parenquima clorofiliano y el parenquima de reserva. Seguimos entonces con la siguiente lectura. Dice, cuando hablamos de las características de los tejidos de las plantas, tenemos que tener en mente la historia ocurrida hace 500 millones de años, cuando las plantas conquistaron la Tierra. El medio terrestre ofrece ventajas respecto al medio acuático, más intensidad de luz y mayor circulación libre de CO2 o dióxido de carbono. Pero a cambio las plantas tienen que solventar nuevas dificultades, casi todas relacionadas con la obtención y retención de agua, con el mantenimiento de un porte erguido en el aire y también con la dispersión de las semillas en medios aéreos. Para ello, las plantas agrupan sus células y las especializan para formar tejidos con funciones determinadas que sean capaces de hacer frente a estas nuevas dificultades. A su vez, los tejidos se agrupan para conseguir órganos. Para superar este medio ambiente variable y seco, aparece un sistema protector formado por dos tejidos, la epidermis y la peridermis. Las células de estos tejidos se revisten de cutina y suberina para disminuir la pérdida de agua, controlando de esta manera la transpiración y regulando el intercambio gaseoso para mantener erguidas sobre la tierra las plantas que tienen un sistema de sostén representado por dos tejidos, colenquima y otro especializado. Es la aparición de un sistema conductor capaz de comunicar todos los órganos del cuerpo en la planta, formado por dos tejidos, xilema, que conduce mayormente agua, y el floema, que conduce principalmente sustancias orgánicas. Solo hablamos de verdaderos tejidos conductores en las plantas vasculares. Finalmente, las plantas producen semillas dentro de las cuales se forma el embrión que se desarrolla y crece gracias a las actividades de los tejidos embrionarios o meristemáticos. Todos estos tejidos, excepto los meristemos, han derivado a lo largo de la evolución de otro tejido o poco diferenciado llamado parenquima, que se mantiene en las plantas actuales y que realiza múltiples funciones. Respondemos entonces de acuerdo al texto. La número 1 dice, ¿quiénes conquistaron la Tierra? El medio terrestre ofrece ventajas respecto al acuático. La respuesta es, conquistaron la Tierra las plantas y el medio terrestre sí tiene más ventajas que el acuático. La número 2, para mantenerse erguidas sobre la tierra, las plantas tienen un sistema. El sistema es de sostén representado por dos tejidos, el colenquima y el esclerenquima. En la número 3, uno de los hechos más relevantes de la evolución de las plantas terrestres es la aparición de un sistema, es el sistema conductor capaz de comunicar todos los órganos de la planta. Y la número 4, ¿qué tejido no ha derivado a lo largo de la evolución de otro tejido poco diferenciado llamado parenquima? Es la opción o la respuesta es el tejido meristema. Vamos a seguir con las preguntas propuestas. La número 1, conduce savia bruta, es la opción C, el xilema. La número 2, se encuentra en la parte interna del vegetal, en órganos subterráneos que sirven de almacén o reserva. Es la opción C, parenquima de reserva. La número 3, es el tejido principal del vegetal, contiene clorofila que es fundamental para la fotosíntesis. Es la opción A, el parenquima clorofiliano. La número 4, realiza la fijación del carbono mediante la fotosíntesis. Por eso se localiza debajo de la epidermis, donde puede penetrar bien la luz. Sus células están provistas de abundantes cloroplastos que varían en número y forma de una especie a otra. Es la opción E, el parenquima clorofiliano. Seguimos con la número 5. Las células están vivas y mantienen la capacidad de división. Forman masas continuas y su función es el contenido. Desempeñan funciones diferentes como fotosíntesis, almacenamiento de reserva o secreción. Es la opción A, tejido parenquimático fundamental. La número 6, son característicos de las plantas superiores y constituyen
un sistema distribuido a todo lo largo de la planta, desde las raíces hasta la última ventanilla de la nervadura foliar. Es la opción B, tejido vascular. La número 7 son plantas de clima seco o xerófitas para almacenar agua, poseen células grandes de paredes sutiles sin cloroplastos, ricas en mucílago que embeben agua. Es la opción D, parenquima acuífero. La número 8, entre sus células hay muchos espacios meatos en los que se almacena aire, se encuentran en el tejido. Es la opción A, el parenquima aerífero. La número 9 reparte los nutrientes orgánicos, especialmente azúcares producidos por la fotosíntesis por toda la planta. Es la opción A, el floema. Y la número 10, en las hojas el almidón es abundante. Además de almidón se puede encontrar otras sustancias de reserva como proteínas, grasas, aceites y azúcares disueltos. Es la opción B, el parenquima. Te dejo entonces con la tarea para la casa y la tarea de la ficha. Hasta la próxima clase.